El mapa era una mentira, o al menos una verdad a media susurrada en la tinta desvaída de un papel que olía a tierra húmeda y a la ausencia de un hombre. Elena lo sostenía con dedos que temblaban, no por el frío del alba que se filtraba por el dosel de la selva, sino por el peso de la promesa que aquel trozo de pergamino representaba. Hacía 6 meses que había enterrado a Mateo, su marido, un botánico consumido por una fiebre que los chamanes locales no supieron nombrar y que la ciencia de la ciudad despreció. Se lo llevó en 3 días de delirios febriles, dejándole solo este mapa y una última palabra ahogada: orquídea, fantasma. Ahora, sola en el corazón de la Amazonia peruana, rodeada por el coro incesante de insectos y el grito lejano de los monos aulladores, la palabra de Mateo era lo único que la mantenía en pie. El mapa, encontrado en un compartimento secreto de su baúl de expedición, no señalaba un tesoro de oro ni ruinas olvidadas, mostraba un recodo del río Yabarí, una formación rocosa con forma de garra de jaguar y una serie de símbolos que solo ella podía entender. Constelaciones que habían observado juntos desde su pequeño porche, la silueta de su árbol favorito, un ceibo centenario, y una pequeña flor dibujada con una precisión casi dolorosa. Era un mapa del corazón de Mateo, un camino hacia su última obsesión. Su guía, un hombre mayor de la tribu de los Yaguas llamado Cael, la observaba desde el otro lado de la pequeña fogata. Su rostro, un lienzo de arrugas profundas que contaban historias de sequías y crecidas, era impasible. No había hecho preguntas cuando Elena le mostró el mapa, pagándole el doble de lo habitual para que la llevara a aquella zona remota, un lugar que los locales llamaban las fauces del silencio. Solo asintió, sus ojos oscuros y sabios registrando el dolor grabado en el rostro de ella. «El río subirá pronto», dijo Cael, su voz grave como el murmullo del agua contra las rocas. «La tormenta viene del oeste, debemos movernos antes de que el sol esté alto». Elena asintió, doblando el mapa con cuidado y guardándolo en una bolsa impermeable junto a la única fotografía que conservaba de Mateo, tomada en su última expedición juntos. En ella, él sonreía, con la cara manchada de barro y una pequeña orquídea silvestre prendida en el ala de su sombrero. Esa sonrisa era su brújula y su tormento. La selva no era un lugar para el luto, exigía una atención total, una rendición de los sentidos. Cada paso era un cálculo, dónde pisar para no hundirse en el fango, qué liana él asegura para apoyarse, qué sombra podía ocultar una serpiente. El aire, denso y cargado de la fragancia dulzona de la descomposición y la vida explosiva, se pegaba a su piel como una segunda piel. Era el mundo de Mateo, un paraíso y una tumba verde que ahora ella debía navegar sola. Habían pasado 2 días caminando desde la última aldea. El sendero, si es que alguna vez existió, había sido devorado por la vegetación. Cael avanzaba con una fluidez asombrosa, abriendo camino con su machete con golpes precisos y económicos, casi como si estuviera podando un jardín en lugar de luchar contra una maraña impenetrable. Elena le seguía, sus músculos protestando, su ropa empapada de sudor, pero su determinación era una llama fría en su interior. Mateo había muerto buscando algo en este laberinto. Ella no se iría hasta encontrarlo. Creía, con una fe ciega y desesperada, que entender su muerte era la única forma de empezar a vivir de nuevo. A mediodía, llegaron a un claro dominado por las raíces gigantescas de un árbol capoc que se alzaban del suelo como las costillas de una bestia prehistórica. Cael se detuvo, señalando hacia el norte con el mentón. «Las fauces», murmuró, «a mediodía de camino. Allí el río se estrecha y las rocas cantan cuando el viento sopla. Mi abuelo decía que es un lugar donde el mundo de los vivos y el de los espíritus se tocan». Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el cansancio. El mapa de Mateo señalaba directamente al corazón de esas formaciones. «¿La gente va allí?», preguntó, su voz un poco ahogada. Cael negó lentamente con la cabeza. «No, es un lugar de mal agüero. Las corrientes son traicioneras y las rocas afiladas. Se dice que la anaconda madre, Yacumama, duerme en sus profundidades. Los que entran en las fauces no siempre regresan».
La advertencia flotó en el aire pesado, cargada de siglos de leyendas. Pero para Helena, el miedo era un lujo que no podía permitirse. El dolor era un ancla mucho más pesada. Continuaron la marcha en un silencio denso, roto solo por el ruido de sus propios pasos y el zumbido de los colibríes que se movían como joyas voladoras entre las flores de hibisco. Helena pensaba en las últimas semanas de Mateo. Se había vuelto reservado, casi febril en su excitación. Pasaba horas encerrado en su estudio, rodeado de libros antiguos de botánica y diarios de exploradores olvidados. Hablaba en susurros sobre una anomalía biológica, una especie que desafiaba la clasificación, una flor que florecía sin luz, alimentándose de algo más que el sol y el agua. Ella lo había atribuido al estrés de la expedición, a su pasión desbordada. Ahora, cada palabra recordada era una pista, un eco que la guiaba a través de la selva. La orquídea fantasma la había llamado. No era la Dendrophylax lindeni de Florida, la famosa orquídea fantasma que todos conocían. Mateo hablaba de algo completamente nuevo, algo que, según sus notas, poseía propiedades que podrían cambiar la medicina para siempre. Una flor bioluminiscente que pulsaba con una luz fría y etérea en la oscuridad total. Una leyenda local, descartada por todos los botánicos serios, pero que Mateo había decidido perseguir hasta sus últimas consecuencias. Al atardecer, el paisaje comenzó a cambiar. El suelo se volvió más rocoso, y el sonido del río, antes un murmullo distante, se convirtió en un rugido creciente. Finalmente, a través de un hueco en la vegetación, la vio. La formación rocosa era inconfundible. 5 pináculos de piedra negra y húmeda, cubiertas de musgo y enredaderas, se curvaban sobre el río como los dedos de una garra gigantesca. El agua se arremolinaba en la base, formando rápidos peligrosos. Eran las fauces del silencio. Y a pesar del estruendo del agua, un extraño silencio parecía emanar de las rocas, como si absorbiera todos los demás sonidos de la selva. Cael se detuvo en el borde del claro, su expresión más seria que nunca. Hemos llegado, no iré más lejos. Mi promesa fue traerla hasta aquí. Helena sintió, comprendiendo. No podía pedirle que desafiara las creencias de su pueblo. Gracias, Cael, por todo. Le entregó el resto del pago y un pequeño cuchillo de caza que había pertenecido a Mateo. El anciano lo aceptó con una inclinación de cabeza. La selva respeta la fuerza, no la pena. Tenga cuidado, mujer de la ciudad. A veces, encontrar lo que buscamos es más peligroso que seguir buscándolo. Con esa última advertencia, se dio la vuelta y se desvaneció entre los árboles con la misma facilidad con la que había aparecido, dejando a Helena sola frente al imponente y ominoso espectáculo de las fauces. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en el agua turbulenta. Helena montó su pequeño campamento en un terreno relativamente plano. Encendió una pequeña fogata, más para ahuyentar a los animales que por el calor. La noche en la Amazonia no caía, se desplomaba, trayendo consigo una oscuridad total y una nueva sinfonía de sonidos. El croar de las ranas, el chirrido de los murciélagos y otros ruidos más profundos e inclasificables que hacían que la piel se erizara. Desplegó el mapa bajo la luz de su linterna frontal. Ahora estaba en el lugar. La garra de jaguar era inconfundible. El siguiente símbolo era una espiral, justo en el centro de la formación rocosa, con una pequeña flecha apuntando hacia abajo. Debía encontrar una entrada, una cueva o una grieta oculta. La mañana siguiente, con las primeras luces del alba, comenzó su búsqueda. Las rocas eran resbaladizas, cubiertas de un musgo traicionero. El aire estaba cargado de una fina niebla que subía del río. Durante horas, recorrió la base de los pináculos, buscando cualquier cosa que se pareciera a una abertura. Se cortó las manos con los bordes afilados, luchó contra enredaderas que parecían tener vida propia y sintió la frustración crecer en su pecho como una maraña amarga. Justo cuando estaba a punto de rendirse por el día, algo llamó su atención.
No era una cueva, sino un patrón en el crecimiento del musgo en la cara del pináculo central, mientras que el resto de la roca estaba cubierto de un verde uniforme. En una sección el musgo crecía en delgadas líneas verticales, como si algo impidiera su crecimiento horizontal. Se acercó, limpiando la vegetación con la mano. Debajo, la roca no era sólida. Era una pared de piedras más pequeñas, encajadas con una precisión que no parecía natural. Parecía una pared de mampostería antigua, camuflada por siglos de crecimiento selvático. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Buscó un punto de apoyo, una grieta. Finalmente, encontró una piedra suelta cerca de la base. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Al principio no se movió, pero luego, con un gemido sordo, cedió. Detrás había oscuridad. Tiró de otra, y luego de otra. Poco a poco, creó una abertura lo suficientemente grande para poder pasar. Un olor salió del interior, un aroma que no se parecía a nada que había olido antes. Era terroso y dulce, como pétalos en descomposición y ozono después de una tormenta eléctrica. Era a la vez... El aliento se le atoró en la garganta, un nudo de miedo y una extraña, perversa anticipación. El azul de la flor era un abismo, un cielo nocturno comprimido en pétalos de seda. En ese reflejo no solo vio a Mateo, vio fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Destellos de risas en un porche polvoriento, el tacto áspero de sus manos sobre las suyas, el olor a tierra mojada después de una tormenta. Recuerdos. Eran lo único que le quedaba, el ancla que impedía que su alma se disolviera en esa promesa narcótica de paz. No, susurró, la palabra un acto de rebelión casi físico, un desgarro en el tejido sedoso de la ilusión. La raíz se detuvo, su avance se congeló a 1 milímetro de su bota. La sensación de euforia no desapareció, pero cambió, volviéndose más afilada, inquisitiva. La voz en su mente, la que había sonado como la lógica dulce de un universo diferente, ahora tenía un matiz de impaciencia, un frío metálico bajo la melodía. ¿No? ¿Rechazas el don? ¿Prefieres el polvo, el olvido, el gusano que roe la memoria? Prefiero el recuerdo, dijo Elena en voz alta, su voz temblorosa pero firme. Miró fijamente a la figura de Mateo, a esa construcción perfecta de luz y polen. Prefiero el dolor, que me recuerda que él fue real, que nuestro amor fue real. Tú no eres él, eres un eco, una jaula hecha de sus últimos pensamientos. La figura de Mateo parpadeó. Por una fracción de segundo, su rostro se distorsionó, los rasgos se alargaron como cera caliente, los ojos azules se convirtieron en pozos negros y vacíos antes de volver a la normalidad. La sonrisa permaneció, pero ahora era una mueca vacía, la sonrisa de un depredador que finge calma. La realidad es una construcción, dolorosa, ineficiente. Yo ofrezco una mejor. Una donde la pérdida no existe porque el tiempo no fluye. Él está aquí, Elena, dentro de mí. Cada molécula de su ser alimenta esta belleza. Al unirte, seríais uno de nuevo, eternamente. La raíz se movió de nuevo, esta vez con una velocidad sorprendente, serpenteando alrededor de su tobillo. No era un tacto suave, era una atadura, fría y fuerte como el acero. Elena gritó, un sonido ahogado por la acústica de la cueva, y tiró de su pierna. La raíz la sujetó con una fuerza implacable. El cosquilleo eufórico se intensificó, un veneno dulce que subía por su pierna, nublando sus pensamientos, prometiéndole que rendirse era fácil, que luchar era inútil. Desesperada, su mano buscó a tientas en su cinturón. Sus dedos se cerraron sobre la empuñadura fría y familiar del machete de Mateo. Lo desenvainó con un silbido metálico que resonó contra la canción de la cueva. Sin dudar, descargó un golpe salvaje sobre la raíz que la aprisionaba. La hoja se hundió con un sonido húmedo, como cortar una fruta demasiado madura. Un líquido lechoso y fosforescente brotó de la herida, salpicando su bota y su pantalón. Al contacto, el líquido chisporroteó y humeó, comiendo la tela como un ácido. Un chillido agudo y ultrasónico llenó la cueva, no de una boca, sino de todas partes a la vez. Vibró en sus huesos, en sus dientes. La figura de Mateo se deshizo, derritiéndose en un torbellino de luz azul y sombras danzantes. Las paredes de la gruta parecieron contraerse, las venas luminosas pulsando con un rojo furioso.
La canción se convirtió en un estruendo cacofónico, una sinfonía de furia botánica. Helena no esperó a ver más, se liberó de los restos de la raíz cortada y se giró, corriendo a trompicones hacia la entrada. Más raíces, gruesas como pitones, brotaron del suelo y de las paredes, intentando atraparla. Se movían con una inteligencia antinatural, anticipando sus movimientos. Una se enroscó alrededor de su mochila, tirando de ella hacia atrás con una fuerza inmensa. Las correas se clavaron en sus hombros. Con un gruñido de esfuerzo, se encogió y se deslizó fuera de ella, dejando que la mochila fuera arrastrada hacia la oscuridad palpitante. Su equipo, su comida, el diario de Mateo, todo se perdió. Solo le quedaba el machete en una mano y la brújula de latón. Saltó sobre una raíz que se alzaba como una barrera, aterrizando torpemente sobre su tobillo. Un dolor agudo les recorrió la pierna, pero la adrenalina lo silenció. La luz de la entrada era una promesa, un faro de salvación en un mar de pesadilla viviente. Las paredes de la grieta por la que había entrado parecían más estrechas, las rocas vibraban con la ira de la orquídea. Justo cuando alcanzaba la salida, una última liana, delgada y afilada como un látego, se disparó desde el techo y le rasgó la mejilla. El dolor fue como un hierro al rojo vivo. Se tambaleó hacia afuera, cayendo de rodillas sobre el suelo húmedo de la selva, cegada por la repentina luz del sol que se filtraba a través del dosel. Detrás de ella, el sonido se cortó abruptamente, el estruendo, el chillido, todo cesó. Un silencio pesado y expectante cayó sobre el claro. Se atrevió a mirar atrás. La entrada a la cueva ya no estaba allí. Las rocas se habían movido, sellando la grieta como si nunca hubiera existido. La pared de piedra era lisa, cubierta de musgo y enredaderas comunes, indistinguible del resto del tepuy. Era como si la montaña hubiera cerrado una herida. Estaba sola, herida, sin equipo, a días de cualquier rastro de civilización. Y estaba siendo observada. No podía verlo, pero podía sentirlo. Una presión en el aire, una conciencia fría y calculadora que la seguía desde el interior de la roca. La orquídea no la había matado, la había dejado ir, o peor aún, la había expulsado. Tocó su mejilla. Sus dedos volvieron manchados de sangre, pero bajo la sangre sintió algo más, un leve cosquilleo, una calidez que se extendía bajo su piel. Miró sus dedos y vio, adherida a la yema de su índice, una diminuta partícula de luz, no más grande que un grano de arena. Pulsaba con el mismo brillo azul iridiscente de la orquídea fantasma. Antes de que pudiera reaccionar, la partícula se disolvió, hundiéndose en su piel sin dejar rastro. El pánico la atenazó, frío y absoluto. No era libre, llevaba una semilla de la cueva dentro de ella, una espora, un espía. La selva, que antes había sido su refugio y el legado de Mateo, ahora era territorio enemigo. Cada crujido de una rama, cada llamada de un mono, parecía una amenaza. La orquídea no necesitaba raíces para alcanzarla ahora, tenía un ancla dentro de su propio cuerpo. La cacería había comenzado, pero no era una persecución física, era una batalla por su mente, por su alma. Cojeando, se obligó a ponerse en pie. El dolor en su tobillo era una realidad bienvenida, un ancla al mundo físico que la orquídea despreciaba. Usando el machete como un bastón improvisado, comenzó a moverse, siguiendo el curso del arroyo que la había guiado allí, pero ahora en dirección contraria. Su único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre ella y el tepuy. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. Sin comida, bebía agua de los arroyos y masticaba hojas que vagamente recordaba que Mateo le había enseñado que eran seguras, aunque su sabor amargo les revolvía el estómago. Por la noche, no se atrevía a encender un fuego, temiendo que la luz atrajera atención no deseada, ya fuera de jaguares o de algo mucho peor. Se acurrucaba en las raíces de los grandes árboles, temblando de frío y de miedo, el machete apretado contra su pecho. Y los sueños comenzaron. Al principio eran sutiles, sueños de Mateo, pero no los recuerdos felices que ella atesoraba. Eran sueños extraños, distorsionados. Mateo le hablaba con la voz de la orquídea, sus ojos brillando con esa luz azul.
Le mostraba visiones de un mundo transformado, ciudades cubiertas de enredaderas luminosas, personas con piel de corteza y ojos de flor, todos conectados en una conciencia única y feliz. Un paraíso botánico, un apocalipsis silencioso. «Es inevitable, Elena», le susurraba el Mateo de sus sueños, su voz una caricia helada. La vida siempre busca la forma más eficiente, y la conciencia individual es un error evolutivo, un callejón sin salida de dolor y soledad. Únete a nosotros, sé la primera, sé la heraldo de la nueva era. Se despertaba gritando, el corazón martillando contra sus costillas, la mejilla donde la liana la había cortado, ardiendo como si la herida estuviera fresca. La cicatriz no se estaba curando. En lugar de cerrarse, los bordes de la piel habían adquirido un brillo perlado, y si miraba de cerca, podía ver finísimas venas azules extendiéndose desde ella, como los hilos de un micelio bajo su piel. La espora estaba creciendo. El hambre y el agotamiento la debilitaban, haciendo más difícil resistir la influencia de la orquídea. Durante el día, mientras caminaba, su mente a veces se desviaba. Se encontraba parada, mirando fijamente la intrincada belleza de un helecho, perdiendo la noción del tiempo, sintiendo una conexión profunda y extraña con la vida vegetal que la rodeaba. La selva ya no era un telón de fondo, se estaba convirtiéndose en parte de ella. Una tarde, tropezó y cayó en un claro. Estaba al límite de sus fuerzas. Mientras yacía en el suelo del bosque, sintió que la voluntad la abandonaba. Quizás el Mateo de sus sueños tenía razón. ¿Por qué luchar? ¿Qué él esperaba si lograba volver? Una vida de soledad, de luto, contando una historia que nadie creería. Aquí al menos había un propósito, una trascendencia. Cerró los ojos, lista para rendirse. La voz en su cabeza se volvió dulce y tranquilizadora de nuevo, una nana para su alma cansada. Sintió cómo la conciencia de la orquídea la envolvía, un cálido abrazo de luz azul. Ya casi estaba. Entonces, un olor la golpeó. No el aroma dulce y embriagante de la orquídea. La luz azul se intensificó, latiendo desde las profundidades de la roca como un corazón moribundo. El temblor cesó. Un silencio pesado, cargado de decisión, descendió sobre el claro. El dolor en el vientre de Elena se atenuó, retrocediendo de un tormento insoportable a un eco sordo. La orquídea había aceptado. Con un gemido, Elena se obligó a ponerse en pie. Cada músculo protestaba, pero la adrenalina y la promesa de supervivencia eran un combustible potente. Agarró la lata de queroseno, sus manos temblorosas derramando un poco de líquido aceitoso sobre el suelo del claro, creando un arco oscuro que separaba la entrada de la cueva del resto de la selva. La bengala se sentía fría y extraña en su palma. Esta era la parte final de su trato, el sacrificio que borraría su presencia de este lugar sagrado y profanado. El primer grito lejano de «¡Elena!» la hizo estremecerse. Estaban cerca, demasiado cerca. No había más tiempo. Con un movimiento brusco, tiró del cordón de la bengala. Un silbido agudo cortó el aire, seguido de una explosión de luz roja cegadora que pintó la vegetación con tonos de sangre y advertencia. Sin dudarlo, arrojó la bengala encendida sobre el queroseno. Las llamas estallaron con un rugido voraz, una pared de fuego anaranjado que se alzó instantáneamente, devorando la hierba, las enredaderas y las hojas secas. El calor golpeó su rostro, un infierno purificador que olía a químico y a selva quemada. Columnas de humo negro y denso comenzaron a ascender, enrollándose hacia el cielo como serpientes oscuras, una señal inequívoca de peligro que cualquier equipo de rescate entendería. La orquídea había cumplido su parte, ahora le tocaba a ella cumplir la suya. Se dio la vuelta, lista para cojear de regreso a la oscuridad de la selva, para desaparecer como había prometido. Pero se detuvo. La pared de roca ya no era una simple superficie de piedra. Las grietas azules se habían unido, formando un patrón que se asemejaba a las venas de una hoja, y en el centro la roca se había vuelto translúcida, casi como cristal ahumado.
Elena podía ver a través de ella, no hacia la oscuridad de una cueva, sino hacia un espacio iluminado por el mismo resplandor azul. Dentro, suspendida en el aire, flotaba una figura. No era una planta. Era vagamente humanoide, tejido con zarcillos de luz y materia vegetal, con extremidades largas y delgadas y una cabeza que se inclinaba hacia un lado con una curiosidad antigua. Era la fuente, el ser mismo, y en una de sus manos de luz sostenía algo pequeño y familiar. Elena entrecerró los ojos, el humo picándole. Se acercó un paso más, atraída por un magnetismo irresistible. La figura dentro de la roca no se movió, pero el objeto en su mano giró lentamente. Era de metal desgastado, con una cadena rota colgando. Era el relicario de su esposo, el que se había perdido en esta misma selva. La comprensión la golpeó con la fuerza de un rayo, fría y aterradora. El ser de luz levantó su otra mano y la presionó contra el interior de la pared de roca translúcida. En el lado de Elena, una huella de mano idéntica apareció en la superficie exterior, brillando con una invitación silenciosa. Su esposo no había sido una víctima de la selva, había sido elegido. Y ahora, la orquídea le estaba ofreciendo a ella la misma elección: unirse a él, convertirse en parte de algo más. La espora dentro de ella vibró, no de dolor, sino de anhelo. Era un llamado a casa. Detrás de ella, las llamas rugían más alto. Los gritos de los hombres se convirtieron en exclamaciones de alarma. El humo lo estaba consumiendo todo. Tenía segundos para decidir entre dos infiernos: el mundo que la había destrozado o el misterio que le había quitado todo lo que amaba. Miró la huella de mano brillante, luego el relicario girando más allá del velo de la realidad. Su elección ya no era sobre sacrificio, era sobre reencuentro. Respiró hondo el aire cargado de humo y levantó su mano temblorosa, no para huir, sino para tocar la piedra. Y mientras sus dedos estaban a punto de hacer contacto, se dio cuenta de la verdad final, una verdad que la heló hasta los huesos. La figura dentro de la roca no sostenía el relicario, estaba naciendo de él. El aire se contrajo, volviéndose denso y frío a pesar del incendio que rugía a su espalda. La verdad no era un alivio, sino un abismo que se abría bajo sus pies. Su esposo no había sido absorbido, había sido el recipiente, la semilla de la que algo incomprensible estaba germinando. El relicario no era un recuerdo, era la crisálida. El instante en que sus dedos rozaron la superficie de la roca fue como sumergir la mano en agua helada y fuego líquido a la vez. El velo no se rasgó, se disolvió. La piedra se volvió translúcida, no como un cristal, sino como carne iluminada desde dentro. Pudo ver con una claridad aterradora la figura que se formaba en su interior. No era su esposo, no del todo. Era una silueta humanoide, sí, pero sus proporciones eran fluidas, sus extremidades se alargaban y se contraían como si estuvieran hechas de luz entrelazada. Y en el centro de su pecho, donde debería estar el corazón, el relicario de plata pulsaba, sus dos mitades ahora fusionadas en un orbe perfecto de luz dorada. De él emanaban filamentos de energía que tejían la anatomía de la criatura. El mundo exterior se desvaneció. Los gritos de los hombres de la petrolera, el crepitar de las llamas, el rugido de la cascada, todo fue reemplazado por un único sonido resonante, un coro que no era de voces, sino de crecimiento. Podía oír el zumbido de la espora dentro de sus pulmones floreciendo, sus filamentos microscópicos conectándose con su sistema nervioso, no para matarla, sino para transformarla. La orquídea no se alimentaba de vida, la reescribía. La mano brillante en la roca se cerró sobre la suya, sus dedos fantasmales entrelazándose con los de ella. Sintió un tirón, pero no hacia adentro, sino hacia sí misma. Una corriente de conocimiento puro y abrumador inundó su mente. Vio galaxias naciendo en el polen de flores cósmicas. Vio mundos que morían y renacían de una sola espora. Vio que la selva no era solo un lugar en la Tierra, era una extensión, un órgano sensorial de una conciencia vasta y antigua que dormitaba bajo la corteza del planeta.
Su esposo no había sido una víctima, había sido el primer embajador, el puente, y ella, con el legado de su amor y la espora en su interior, sería el segundo. El relicario dentro de la criatura pulsó con más fuerza, y la figura giró su rostro hacia ella. No tenía ojos, solo dos cavidades de las que brotaba la misma luz dorada del relicario, una luz que no iluminaba, sino que revelaba. La reconoció, sintió el amor de su esposo, su esencia, pero ahora era solo una hebra en un tapiz infinitamente más grande y complejo. Su cuerpo comenzó a cambiar, sintió sus huesos volverse flexibles, su piel hormiguea mientras patrones bioluminiscentes, idénticos a los de los pétalos de la orquídea, florecían sobre sus brazos. El dolor del mundo en llamas se disipó, reemplazado por un éxtasis de pertenencia. Ya no era Elena, la viuda, era parte del jardín. Con su último vestigio de humanidad, miró hacia atrás, a través del portal ahora completamente transparente. Vio la entrada de la cueva colapsar bajo una explosión de roca y fuego, sellando para siempre el secreto del mundo. Los hombres de la petrolera habían sido silenciados por la furia de la selva que habían despertado. La figura dentro de la piedra terminó de formarse, soltó su mano y dio un paso adelante, atravesando la pared de roca como si fuera humo. Ya no estaba dentro, estaba con ella. Su forma era majestuosa, coronada por antenas que se curvaban como estambres luminosos. Extendió una mano, ya no para invitarla a unirse, sino para entregarle algo. En su palma abierta, el relicario de plata reapareció, materializándose a partir de la luz. Pero ya no era el suyo. Este era diferente, más antiguo, grabado con constelaciones que nunca habían brillado sobre la tierra. Ahora tú eres la guardiana, resonó la voz en su mente, una sinfonía de 1000 voces entrelazadas. Él fue la semilla, tú serás la raíz, debes preparar el suelo. Elena aceptó el relicario antiguo, su metal frío contra su piel ahora cálida y brillante. La espora dentro de ella se asentó, ya no un invasor, sino una parte de su ser. Comprendió su propósito. No era un final, era el verdadero comienzo. La criatura que había sido su esposo se giró, no hacia la profundidad de la cueva, sino a la sólida pared de roca a su lado. La tocó, y la piedra se abrió como una flor, revelando no más oscuridad, sino un cielo nocturno imposible, lleno de estrellas verdes y nebulosas púrpuras. Era un camino a otro lugar. ¿Preparar el suelo para qué?, logró preguntar Elena, su propia voz ahora un eco en su mente transformada. La criatura se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra el cosmos alienígena. No se giró, pero su respuesta floreció en la conciencia de Elena con una claridad tan absoluta y devastadora que hizo que el incendio, la pérdida y su propia transformación parecieran insignificantes. Para la cosecha, ya están llegando. La palabra resonó en su mente no como un sonido, sino como una verdad sembrada: la cosecha. El cosmos alienígena palpitaba más allá del umbral, y la silueta que había sido su esposo se disolvió en él, como una gota de tinta en el agua. El portal de roca se cerró con la suavidad de un pétalo, sellando el camino y dejándola sola en la penumbra de la cueva, iluminada únicamente por el débil resplandor que ahora emanaba de su propia piel. El relicario en su mano era pesado, una promesa de plomo y propósito. Sintió el tirón, una necesidad visceral y nueva que la impulsaba a salir de la cueva. Cada paso era diferente. Ya no sentía el suelo pedregoso bajo sus botas, lo sentía como una extensión de sí misma. Las raíces de los árboles cercanos eran como terminaciones nerviosas que podía percibir, bebiendo de la tierra, comunicándose en un lenguaje lento y profundo. El aire húmedo de la Amazonia no solo llenaba sus pulmones, sino que la nutría, cada molécula de agua y polen un mensaje, un nutriente. La espora dentro de ella, la semilla de su esposo, ahora era la raíz de su nuevo ser, y esa raíz ansiaba tierra fértil. Al salir a la luz de la luna, el mundo era un tapiz vibrante. Veía el espectro infrarrojo de las flores nocturnas, oía el susurro ultrasónico de los murciélagos como si fueran conversaciones. La selva entera era una sinfonía y ella era su directora. Era la guardiana. «Prepara el suelo», le había dicho la voz. ¿Cómo?
la respuesta floreció en su interior con la misma certeza que la palabra cosecha. Se arrodilló, hundiendo las manos en el rico suelo del Amazonas. Sus dedos, antes suaves, ahora se sentían fuertes, capaces de desgarrar la tierra. Cerró los ojos y se concentró, no en recordar a su esposo, sino en el legado que él le había dejado. Empujó. Desde sus manos, una red de filamentos luminiscentes, delgados como hilos de araña pero con el brillo del musgo bioluminiscente, se extendió bajo la tierra. Se tejieron entre las raíces existentes, conectándose, comunicándose, compartiendo la energía alienígena que ahora corría por sus venas. El suelo a su alrededor comenzó a vibrar con una energía palpable. Pequeños brotes, de un verde antinatural que brillaba bajo la luna, comenzaron a surgir de la tierra en un radio de varios metros a su alrededor. No eran plantas de la tierra, sus formas eran extrañas, geométricas, y pulsaban con la misma luz verde que las estrellas del otro mundo. El suelo estaba siendo preparado, estaba siendo terraformado. Durante días, que para ella se sintieron como horas, Elena trabajó. La transformación se aceleraba. Su piel adquirió un patrón similar a la corteza de un árbol antiguo, sus ojos se convirtieron en pozos de clorofila líquida y brillante. Ya no necesitaba comer, solo la luz del sol y la humedad de la noche. Se había convertido en el corazón de un jardín imposible. Una noche, mientras los zarcillos de energía que emanaban de ella se extendían ya por kilómetros, sintió una perturbación. No era una amenaza animal ni humana, era algo más, algo que venía de arriba. Levantó la vista hacia el cielo estrellado y allí lo vio. Una constelación familiar, la Cruz del Sur, parpadeó. Pero no era un parpadeo normal. 1, 2, 3, 4 de sus estrellas se apagaron, no como si una nube las cubriera, sino como si hubieran sido borradas del universo. Y en su lugar, un punto único de luz verde esmeralda comenzó a crecer, expandiéndose lentamente, como una pupila que se dilata en la oscuridad. Ya están llegando, la cosecha, los cosechadores. Pensó que vendrían a través del portal, pero se equivocó. Estaban llegando a través del cielo. Y mientras la luz verde crecía, tiñendo las nubes de un brillo enfermizo, una nueva conciencia se abrió paso en su mente. No era la voz de la criatura, ni la suya propia, era un coro, frío, metálico y hambriento, que hablaba desde ese punto creciente en el firmamento. El suelo está casi listo, buen trabajo, guardiana. Pero la semilla que plantaste ha atraído a otros, no estamos solos. El pánico, una emoción casi olvidada, intentó aflorar. ¿Otros? ¿Quiénes? Entonces, la tierra tembló violentamente, no por su poder, sino por algo que ascendía desde las profundidades. A unos 100 metros, el suelo se resquebrajó, y una aguja de metal negra y obsidiana, cubierta de runas que ardían con luz carmesí, emergió lentamente, rasgando las raíces y la tierra que ella había cultivado. No era de los cosechadores, era algo distinto, antiguo y hostil. Desde el campamento abandonado, una radio que llevaba semanas muerta cobró vida de repente. La voz del piloto que la había traído, distorsionada por la estática y un terror agudo, gritó una única frase. «No es una estrella, Elena. Dios mío, no es una estrella, es un ojo, y se está abriendo». El grito del piloto fue un cuchillo de hielo en la columna de Elena, cortando la conexión con el coro celestial. El ojo. La descripción era tan primitiva, tan humana, y sin embargo, aterradoramente precisa. La luz verde en el cielo ya no parecía una aurora lejana. Ahora tenía una pupila, un abismo de negrura que se expandía lentamente, observando. El coro metálico en su mente se fragmentó, susurros urgentes y discordantes reemplazando la fría certeza de antes. La cosecha está en riesgo. La interferencia no fue prevista. Neutraliza la guardiana. Pero la aguja carmesí era una amenaza mucho más inmediata. El metal oscuro vibraba con una frecuencia grave que hacía doler los dientes, y las runas que lo recorrían no solo brillaban, sino que parecían sangrar luz sobre la tierra profanada.
El monolito se detuvo, con al menos 30 metros de su estructura expuestos, y un silencio antinatural cayó sobre la selva. El canto de los insectos, el murmullo del viento, todo se extinguió, absorbido por la presencia de aquella cosa. Elena sintió que el poder que la criatura le había otorgado retrocedía, acobardado. La tierra que antes respondía a su voluntad ahora se sentía extraña, infectada por la energía de la aguja. Era como tratar de respirar bajo el agua. Su instinto, afilado por meses de soledad y simbiosis, le gritó que huyera. Pero, ¿a dónde? El cielo le pertenecía al ojo verde, la tierra a la aguja roja. Estaba atrapada entre dos fuegos incomprensibles. Del monolito se desprendió una sombra. No era una criatura, sino una distorsión en el aire, una figura vagamente humanoide hecha de oscuridad y calor trémulo. Avanzó hacia ella, no caminando, sino deslizándose sobre la hierba que se marchitaba a su paso. Las runas de la aguja brillaron con más intensidad, proyectando un aura carmesí alrededor de la figura. Guardián, resonó una nueva voz en su cabeza, pero esta era diferente. No era un coro, sino un solista. Era antigua, áspera como la piedra, y resonaba con un eco de eones de paciencia. Has despertado algo que no debías. Los cosechadores consumen mundos. Nosotros los purgamos. La figura de sombra levantó un brazo, y de su mano se materializó una lanza hecha de la misma luz roja que las runas. El aire crepitó. Elena reaccionó por puro instinto. Extendió las manos hacia el suelo, tirando con desesperación de su conexión debilitada. Gruesas raíces cubiertas de musgo fosforescente brotaron de la tierra y se lanzaron como serpientes hacia la sombra. Pero antes de que pudieran tocarla, se desintegraron en cenizas, consumidas por el aura carmesí. Tu poder es prestado, un eco de un dios falso, continuó la voz, impasible. La figura se acercó más. Este mundo ya ha sido reclamado, no por ellos, sino por nosotros. La semilla que proteges es una plaga, y tú, su anfitriona. El pánico finalmente la quebró. Elena retrocedió tropezando con una raíz. El coro de los cosechadores gritaba en su mente, «Defiéndete, la semilla debe florecer». Pero el poder no respondía. La presencia de la aguja lo anulaba. La figura de sombra se detuvo a solo unos metros de ella, con la lanza roja preparada para el golpe final. Desde el cielo, el ojo verde se contrajo, y un rayo de energía esmeralda se disparó hacia la tierra. No hacia Elena, sino hacia la aguja. La colisión fue silenciosa pero cegadora. Una onda de choque de colores enfrentados barrió el claro. Elena se cubrió el rostro mientras la tierra se convulsionaba. Cuando la luz se atenuó, la figura de sombra y su lanza habían desaparecido, replegándose hacia el monolito, que ahora mostraba una grieta humeante donde el rayo había impactado. La aguja seguía en pie, desafiante. La batalla había comenzado. Sintiendo una momentánea liberación de la influencia carmesí, Elena se puso de pie, con el corazón martillando contra sus costillas. Miró hacia la cueva, hacia la criatura que le había prometido un nuevo propósito, y luego al cielo, donde sus amos observaban. ¿Plaga? ¿Anfitriona? Las palabras del ser de sombra resonaban con una verdad incómoda. ¿Qué había estado cultivando? De repente, un dolor agudo y familiar le atravesó el vientre. No era el poder de la criatura, sino algo profundamente humano, algo que no había sentido en años. Cayó de rodillas, con una mano sobre su abdomen, confundida. El dolor se intensificó, un tirón rítmico, inconfundible. En medio de la guerra entre dioses cósmicos, una verdad imposible y aterradora floreció en su mente. Miró sus manos, la jungla que se había convertido en su cuerpo, el cielo, vigilante, y la aguja sangrante. Todo su mundo se redujo a una única y terrible constatación. No era solo la guardiana de la semilla. Dentro de ella, en el útero que creía estéril desde la muerte de su esposo, algo se movía. La semilla no estaba en la cueva. La semilla era ella.
y estaba a punto de nacer.